Hola a todos, bienvenidos a este video. Es la primera parte de la clase de síntesis analítica presentado por el profesor Giovanni Pacheco. En este video vamos a ver cuáles son los principales tipos de síntesis analítica y además veremos algunos tipos de síntesis analítica más usuales. Como se puede ver en la diapositiva, los métodos de síntesis analítica, a pesar de ser menos intuitivos que los métodos gráficos, la formulación matemática formula o permite que el uso de la computadora nos dé soluciones a problemas con mayor complejidad. Tipos de síntesis. En este caso tenemos generador de función, generador de trayectoria y generador de movimiento. El generador de función, básicamente lo que tenemos es, dada una entrada de movimiento, tenemos una función de salida controlada mecánicamente. En la generación de trayectoria lo que queremos es tener o generar una trayectoria con una geometría dada a partir de un conjunto de eslabonamientos. Y en la generación de movimiento lo que queremos es tener el control de un cuerpo rígido que pase por diferentes posiciones en un momento dado. Unas observaciones respecto a la notación. En este caso, la notación principal, vamos a hablar de puntos de precisión. Puntos de precisión son los puntos o ubicaciones prescritas del eslabón de salida, que en este caso puede ser el acoplador o puede ser el balancín. El número de puntos de precisión que puede sintetizarse son 5 para generación de movimiento o trayectoria con temporización prescrita. Entonces, cuando hablamos de sintetizarse con precisión, es que se puede garantizar que pase exactamente por los 5 puntos predeterminados. Y para el caso de generación de función son 7 puntos. Para más de 5 o 7 puntos en cada uno de los dos casos anteriores, ya las soluciones son aproximadas, es decir, que no hay garantía que se pase por todos los puntos de precisión. Si hacemos síntesis de menos de 4 posiciones, 3 posiciones, la solución de los sistemas se puede plantear de manera lineal, y a partir de la cuarta posición obligatoriamente hay que resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eso complica un poco la solución, pero permite utilizar métodos de Newton-Raphson, por ejemplo, para hacer la solución. Algo muy importante es que tanto en el método gráfico como en el método analítico, la solución que te dé el método de síntesis no te garantiza que el mecanismo se pueda mover entre todos los puntos de precisión. Entonces, para poder verificarlo hay que armar el mecanismo y moverlo, es decir, hacer el análisis de posición continua entre todos los puntos. ¿Qué puede suceder? Se pueden presentar 3 tipos de defectos, los llamados defectos de circuito, en los cuales hay una posición del mecanismo que se encuentra en un circuito diferente, y eso implicaría que hay que desarmar el mecanismo para poder llegar a esa posición, por lo cual no es viable. Un defecto de rama es cuando se pasa entre un punto y otro de precisión por un punto muerto. Eso bloquea el mecanismo y tampoco es viable. Y el defecto de orden no implica que el mecanismo no se mueva, de hecho sí se va a mover, pero no en las posiciones en el orden correcto, lo cual implica que tampoco estamos resolviendo el problema. Se alcanzan todas las posiciones, pero no en el orden establecido en el problema, y por lo tanto no es una solución correcta. Un comentario adicional: si ustedes analizan la notación que sigue el texto guía, el texto de Norton, el texto de Norton utiliza una notación llamada notación de número complejo. La notación de número complejo se utiliza más que todo para facilitar las soluciones analíticas. En este caso, como el curso prevé más el uso de soluciones numéricas, la notación más adecuada, a criterio del profesor, es la notación de matriz vector. En este caso, vamos a ver que la equivalencia, ambos son vectores,
tanto RE a la I teta representa un número complejo y adicionalmente también se puede representar un vector. La notación matriz vector en este caso es un escalar, que es el vector R, que en este caso nos muestra la norma del vector, y un vector columna, que en este caso correspondería a un vector unitario que nos representa la dirección del vector. Entonces en este caso eso es importante. Vamos a empezar entonces con el primer problema. El primer problema es la solución de dos posiciones de precisión de acoplador. Entonces vamos a empezar resolviendo problemas de posición de acoplador de una manera similar a como se resolvió gráficamente. También se puede resolver analíticamente el problema de síntesis de dos posiciones de acoplador. Y el enunciado del problema sería el siguiente: diseñe un mecanismo de 4 barras que moverá una línea sobre su eslabón acoplador de modo que el punto P en esa línea pasará primero por la posición P1, ahorita les mostraremos cuál es la posición P1. Vamos a cambiar aquí a modo pluma para poderles ayudar a visualizar. Entonces esta sería la posición P1, y posteriormente por la posición P2, que es esta, y también hará girar la línea del ángulo del acoplador un ángulo alfa 2. En este caso todo el acoplador girará como cuerpo rígido entre la posición 1 y la posición 2 un ángulo alfa 2, que lo tenemos aquí. Este es el ángulo entre este borde del triángulo, que es la posición 2, y este borde del triángulo, que es la posición 1, que se puede ver paralela a esta línea de aquí. Este es nuestro valor de alfa 2. Estos son mis datos de entrada. ¿Okay? Algo que pueden notar en la notación de la síntesis es que, a diferencia de la notación de análisis, se utiliza una letra diferente por cada eslabón. En este caso el eslabón de entrada utiliza la letra W. La parte del eslabón acoplador en la rama de entrada es Z, y en este caso el ángulo teta corresponde al ángulo de la primera posición del acoplador respecto al eje X, y el ángulo phi corresponde al ángulo de la primera posición de la rama del acoplador respecto al eje X. Los subíndices de las letras corresponden a las posiciones, o sea, el subíndice 1 es posición 1, el subíndice 2 es posición 2, y así sucesivamente. Aquí vemos un lazo vectorial. Utilizamos un lazo vectorial para representar el cambio entre la primera posición y la segunda posición. Las ecuaciones de este lazo vectorial se plantearían así. Sería W2, que es este, más Z2, que es este, menos P21. Ya vemos que aquí ya va restando porque está del otro lado de la rama. P21 menos Z1, que es este, menos W1, que es la primera posición de la entrada, igual a 0. Entonces esta no sería nuestra ecuación del lazo. A partir de esa ecuación del lazo vamos a escribirla en forma matriz vector, teniendo en cuenta los diferentes ángulos. Por ejemplo, el ángulo del W2 sería teta más beta 2, y el ángulo de Z2 sería phi más alfa 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que el ángulo de P21, que básicamente es el vector de posición entre el punto 1 y el punto 2, tendría un ángulo delta 2, que es este. La forma vectorial sería esta. Vamos a ver, por ejemplo, para W2, que es este, ahí está la diferencia de ángulos, coseno y seno de teta más beta 2
teta más beta 2, está W2. Z2 sería coseno y seno de phi más alfa 2, que le decíamos la posición 2 es la suma de los dos ángulos. P21, cuyo ángulo es delta. Y, vamos a ver aquí, está P21, está de este lado. Z1, que en este caso solo está en la primera posición, teta. Y W1, que también está en su primera posición, cuyo ángulo es phi. ¿De acuerdo? En este caso hay que tener presente que como los eslabones W y Z son cuerpos rígidos, entonces W2 es igual a W1 numéricamente y Z2 es igual a Z1, por lo que podemos tomar, digamos, una especie de factor común entre ellos y simplificar esta expresión, digamos, reducir el tamaño de esta expresión. Después de hacer algunas operaciones matriciales y algebraicas, esto se puede reducir a esta forma, que suele llamarse la forma estándar de Sandor-Ehrman, la ecuación de forma estándar. En este caso, la diferencia de la ecuación de forma estándar tradicional, que se escribe en forma de números complejos, aquí la vamos a escribir en forma matricial. Entonces, alcanzamos a ver el factor común W, que en este caso ahora es un vector. Ahorita vamos a desarrollar cada una de las expresiones. El eslabón Z tendría estos dos términos, que son matrices, y el vector P21, que es básicamente son nuestros datos de entrada. Aquí tenemos la ecuación otra vez, ecuación de forma estándar. Ecuación de forma estándar. En este caso, entonces, los dos vectores W y Z corresponden a las primeras posiciones del eslabón de entrada y el eslabón acoplador. Las matrices R beta 2 y R alfa 2 se llaman matrices de rotación. Las matrices de rotación son matrices que tienen una forma ya específica, coseno menos seno, seno coseno, y si se multiplican con un vector, lo que generan es una rotación de ese vector, por eso su nombre. Entonces son las que van a identificar, digamos, el efecto de rotación entre la posición, una posición y la siguiente posición en el lazo de síntesis. Y el vector P21, que básicamente es la norma por coseno y seno del ángulo delta 2. Esta ecuación como tal, la ecuación de forma estándar, tiene un total un número de, contémosla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, de las cuales 3 variables ya están definidas en el problema, que son estas 3: el alfa 2, P21 y delta 2. Eso nos dejaría 1, 2, 3, 4, 5 variables para resolver. Como mi ecuación solo me va a proveer 2 ecuaciones, tengo que escoger de estas 5 variables, escoger 3 y fijarles un valor arbitrario para encontrar una solución. ¿Qué implica esto? Que este problema tiene infinitas soluciones. Y cada vez que escogemos un número de variables y asumimos un valor para ellas, lo que estamos definiendo es una solución arbitraria. Estos valores que se conocen, que se escogen arbitrariamente, se conocen como elecciones libres. Y en nuestro caso tenemos, digamos, dos alternativas que por lo general se suelen utilizar. La alternativa 1 es asumir el valor de teta, es decir, el ángulo inicial de la entrada, el valor de beta, que es el barrido de la entrada desde la posición 1 a la posición 2, y el valor inicial de phi, que es el valor inicial del acoplador, del ángulo del acoplador. Es decir, es la solución 1 asume todos los ángulos, de tal manera que quedan como incógnitas únicamente las longitudes de los eslabones W y Z. Esa es la alternativa 1. La ventaja de esta alternativa es que nos permite resolver un sistema de ecuación lineal. Ahorita vamos a ver cómo queda. La alternativa 2 es asumir, en este caso solamente vamos a asumir beta 2, que sería el barrido de la entrada, sin asumir la primera posición de la entrada. Z, que en este caso sería asumir la longitud del acoplador.
y phi, que es asumir la primera posición angular del acoplador, o sea, la posición inicial del acoplador, longitud del acoplador y el barrido de la entrada, pero no asumir el ángulo inicial de la entrada. Esto nos dejaría como incógnitas la longitud del acoplador y el ángulo inicial del acoplador, es decir, la posición inicial del acoplador, de la entrada, perdón. Entonces, para cada uno de esos dos casos se puede llegar a una solución matricial de ecuaciones lineales, que sería esta. En el caso de la solución 1, esta sería la solución por ecuaciones matriciales. Aquí en este caso resolvemos para W y para Z. Y en el caso de la alternativa 2, la idea es, en vez de resolver para W y para θ, esta sería en este caso la incógnita estaría aquí, W. Simplemente lo que tenemos que hacer es pasar esta parte de la matriz al otro lado con la inversa, correcto. Entonces, en vez de encontrar para W y para θ, vamos a encontrar para la componente X y la componente Y. Y ya teniendo las dos componentes, podemos obtener la norma, que sería U, y el ángulo, que sería θ. Esto es básicamente para no tener que resolver una ecuación no lineal. Planteamos el problema de una manera diferente. Y entonces tenemos de estas dos alternativas, y de ahí podemos encontrar una dentro de nuestras infinitas soluciones. Hay que recordar esto, que este es un problema que matemáticamente tiene infinitas soluciones. Dependiendo de la alternativa que escojamos y los valores que definamos como lecciones libres, vamos a tener una solución. Hay que probar esa solución y verificar si funciona, si no tiene los tres defectos que mencionamos al comienzo. El lado derecho, en este caso apenas hemos resuelto la mitad del problema, pero vamos a ver que el lado derecho tiene una formulación muy similar. O sea, tenemos un lazo, en este caso el lazo azul, y lo que vamos a diferenciar entre el lazo de la entrada y el lazo de la salida son las letras. U para el eslabón de entrada, S para el eslabón acoplador y P para el cambio de posición. En este caso el P21 es el mismo que en el caso anterior. Y por semejanza podemos ver que con estas ecuaciones podemos llegar también a una ecuación de forma estándar muy similar, simplemente que en este caso el cambio de posición de U de 1 a 2 es el ángulo gamma. El cambio de posición de S de 1 a 2 es el mismo ángulo alfa, porque se trata del mismo acoplador. Entonces el ángulo alfa es el mismo alfa. Y el P21 es el mismo vector que en el caso anterior, que es el vector dado. Igual podemos llegar entonces en este caso a una solución también con un número de variables conocidas como 10 variables, donde ya vimos que estos son los tres datos de entrada, y también tenemos 5 incógnitas y tendríamos que definir 3 selecciones libres, de manera similar al caso anterior. El caso 1 es asumir todos los ángulos, en este caso el ángulo sigma, el ángulo gamma y el ángulo phi, para encontrar las longitudes de la entrada y del acoplador. O la alternativa 2 es asumir el acoplador, longitud de acoplador, posición inicial del acoplador y el ángulo de barrido de la entrada, para encontrar entonces la posición y el ángulo de la entrada. Posición y ángulo de la entrada. Es semejante al caso anterior, cada una de las dos alternativas, y por lo tanto vamos a llegar a soluciones de ecuaciones matriciales muy similares al caso anterior. La ventaja de estas ecuaciones matriciales es que se pueden programar muy fácilmente en MATLAB. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es tomado del texto guía. En este caso vamos a diseñar un mecanismo de 4 barras para mover un eslabón AP, B, que es el eslabón triangular, de la posición 1 a la posición 2. Tomando los valores que nos da el libro, en este caso encontramos un vector P21 de 2.416, un ángulo delta de 165.2 grados. En este caso el ángulo de rotación del acoplador alfa 2 es 43.3, y en este caso vamos a escoger como elecciones libres el valor de Z, el valor de phi y el valor de beta. O sea que básicamente vamos a encontrar la entrada. Lo mismo para la salida, el valor del acoplador S, el valor de phi y el valor de gamma. Estas son nuestras elecciones libres. Si cambiamos estas elecciones libres, la solución va a ser diferente. En este caso, ahorita vamos a mostrar el código, eso lo resolvemos en un código de MATLAB, y en este caso aquí tenemos el plot de la solución planteada, que es prácticamente la misma que la solución numérica. Vamos a mostrar en este caso el plot de la solución. Por acá lo tengo activo.
lo tengo en Octave. Entonces vemos el código. El código va a estar disponible en el catálogo web. Ustedes van a tener acceso a ese catálogo. Entonces si lo alcanzan a visualizar, básicamente definimos todas las variables en el código. Aquí está, las variables, definimos los ángulos. Hago aquí una transformación de ángulos para trabajar en radianes. Defino las posiciones iniciales Z y S, porque en este caso ya el programa me las da. Defino las matrices de rotación. Defino un vector identidad, que sería el vector I, la matriz I. Y aquí defino las matrices que voy a utilizar para despejar. En este caso aquí ya planteo el sistema de ecuaciones y resuelvo directamente. La siguiente parte del código es para definir los eslabones del mecanismo como vectores, que son estas partes. Definir las posiciones de entrada de los pivotes fijos y usar el ploteado para plotear las dos posiciones. En este caso estas son llamadas a plot para generar las dos posiciones del mecanismo. Este es el plot que tenemos en este caso, posición 1, posición 2. Si variamos algún elemento de esta solución, pues la solución va a cambiar, vamos a encontrar una solución diferente. Les recuerdo que en este caso aquí solamente estoy validando las dos posiciones. No sé qué pasa entre la posición 1 y la posición 2. ¿Qué implica eso? Que de todas maneras el mecanismo hay que armarlo, ya sea en Solid o armarlo físicamente, para poder verificar que se puede llevar de la posición 1 a la posición 2 sin pasar por un centro muerto y sin que haya problemas de efecto de rama. Aquí en este caso de efecto de orden no habría, porque solamente son dos posiciones, entonces no tendríamos problema con el defecto de orden. Regresemos a nuestra presentación. Entonces de momento eso sería todo. En otros videos veremos los diferentes casos que nos hacen falta para resolver.